Bien, y ahora los encuestadores para que nos digan en qué medida esto que los dirigentes políticos, los legisladores estaban debatiendo, realmente repercutió en el gobierno, tanto la imagen del presidente como la imagen del gobierno. Están conmigo Mariel Fornoni de Management and Fit, está Juan Germano de Isonomía y Alejandro Caterberg de Poliarquía. Bueno, ¿cómo está el presidente después de esta semana? ¿Qué más le voy a preguntar? Para resumir. Claro. Bueno, evidentemente todas estas cosas impactan, ¿no? De alguna manera. Creo que todos estamos así como... A veces medir en un momento en el cual pasa algo puntual tampoco es el mejor momento, ¿no? Uno tiene que esperar un poco como que la espuma baje. Nosotros, más allá de la aprobación de gestión, lo que sí lo sentimos fue en un índice de optimismo que medimos todas las semanas, optimismo político y económico, y que tuvo una caída de 1 punto y 1,5 puntos respectivamente, y esto se vio puntualmente esta semana, más allá del desgaste que venía teniendo las últimas semanas. Esto puede volver a tomar su cauce, sí puede volver a tomar su cauce en términos, por lo menos nosotros, no sé, bueno, después el resto comentará, en términos de la aprobación de gestión, nosotros hemos tenido una caída estos últimos meses. Tampoco es una caída tan abrupta en términos de, bueno, de la situación social y económica, ¿no? ¿Cuánta gente aprueba la...? Nosotros hoy tenemos 43% de aprobación de gestión contra 42% de desaprobación. Es decir, que está ahí en un saldo mitad y mitad. ¿Esto es poco o es mucho? Bueno, a ver, Cristina Fernández perdió 20 puntos en el 2007 con la crisis del campo en el 2008 y volvió a perder 20 puntos cuando gana en el 2011 con el 54% y en enero quiere aplicar la sintonía fina, bueno, después en febrero la tragedia de Once y demás. Entonces, esta caída que nosotros registramos, que desde el inicio de la gestión es de unos 7 u 8 puntos, es una caída, tampoco es una caída tan fuerte en función de, bueno, de la situación que se vive, y que además también uno decía, bueno, la gente valora la situación relativamente, pero es cierto que las expectativas son positivas. También es cierto que en algún momento o las expectativas bajan o la conformidad con la situación, ¿no? En un momento tiende a emparejar, que eso es algo preocupante que nosotros vemos, más allá de la caída, sino como que también la brecha entre las expectativas y la situación actual, que nosotros la teníamos en cerca de 12 puntos en algún momento en términos del optimismo, ahora está 5 puntos. Es decir, las expectativas ya no son tan altas y, bueno, y esa brecha empieza a achicarse. Sí, a mí me da la impresión que si uno analiza dónde se encuentra la ciudadanía, dónde justifica la ciudadanía sus niveles de apoyo al gobierno, y esto lo habíamos hablado en momentos anteriores, uno encuentra una justificación en el pasado, una idea de que parte de lo que ocurre hoy es consecuencia de, y en el futuro, ¿no? Esta idea de que el país va a estar mejor, de que la situación va a estar mejor. Lo que sí hemos visto, y me sumo a la aclaración de Mariel, con la particularidad de medir tan cerca de las cuestiones económicas, políticas y sociales, sí hemos visto una caída en la expectativa de futuro. Digamos, hoy por hoy el gobierno se sostiene por el futuro y por el pasado, le falta anclarse en el presente, y sí es cierto que en el futuro esta expectativa de que la cosa va a ir mejor ha sufrido una caída. Menor así, ¿Imagen del gobierno? Nosotros en la imagen del presidente hemos tenido una caída leve, un poco más en la gestión, es decir, pero yo creo que... ¿Números? No, la gestión nos quedó igual que a vos en términos de igualdad, de positivo o negativo. Lo tenemos en 51 puntos de imagen, de aprobación de gestión, el resto de desaprobación. Entonces termina siendo una pregunta de hasta dónde esta cuestión, este cambio, es estructural o es coyuntural. Porque ya hemos visto en varias oportunidades, las tarifas es el mejor ejemplo, cuando Macri termina vetando la cuestión del empleo. Hemos visto casos en los cuales en el corto plazo parece que es un terremoto y después en el mediano plazo se estabiliza. Alejandro. A ver, líneas generales, coincidencia. Yo creo que el gobierno salió a cortar el tema y creo que lo está haciendo con relativo éxito por razones políticas, pero también por razones de opinión pública. Nosotros hacemos una medición mensual, vos lo sabes muy bien, todos los primeros días de cada mes, o sea que nuestra medición coincidió exactamente con el periodo que más debate esto generaba y se notaba un impacto fuerte.
Un impacto negativo. Un impacto negativo fuerte en la imagen del presidente, en los niveles de aprobación de la gestión y, como dijeron ellos, en el nivel de expectativas con respecto al futuro. También yo no creo que sea solo la cuestión de jubilación, que se nota porque impacta mucho más lo que cayó, que fue casi 9 puntos la aprobación del gobierno, que otras cuestiones como la expectativa de la economía. Pero también pasó el tema de las cuotas en enero, y para mí es un tema muy sensible cuando de alguna forma se restringe la posibilidad del ciudadano común de acceder a mucha cantidad de cuotas para comprar. Estuvo después el debate de las jubilaciones. O sea, hubo una sucesión de hechos políticos y errores propios del gobierno que le llevó a no poder tener continuidad en la mejora. La semana pasada estuviste hablando con Eduardo Fidanza, nosotros no teníamos en ese momento los datos de la encuesta y lo que sí se veía es que el gobierno venía creciendo. Pero desde julio pasado nosotros no hemos logrado ver 2 meses seguidos donde el gobierno puede concatenar meses positivos. A un mes bueno le sigue un mes malo, a un mes bueno le sigue un mes malo, y en promedio los niveles, aunque en este contexto del tema correo está retrocediendo, cuando uno mira la película larga, la verdad es que no se ven grandes variaciones hace 6 o 7 meses. Y yo creo que en parte, porque como vos viste en la mesa anterior, se empezó hablando del correo, se terminó hablando de economía. Y mientras no haya una situación económica que mejore consistentemente y que además la gente perciba esa mejora consistente de la economía, los números no van a variar demasiado. Entonces empieza a haber un cansancio en el optimismo, en la esperanza, la gente se empieza algunos a desilusionar, hay alrededor de menos de un 10% del voto que votó a Macri que empieza a alejarse, aunque todavía no tiene claro dónde ir. Pero lo que quiero decir es, coincido con lo que dice Juan, puede haber cuestiones coyunturales de índole política, pero lo que mueve el amperímetro más en un año electoral como este va a ser la economía, y todavía ahí no se ve una recuperación consistente. Tampoco la gente ve que esto está empeorando. Hace ya varios meses, hace 6 meses, yo te diría, Joaquín, que quedó la peor momento para la gente. Hubo una leve recuperación y un estancamiento. Y no se ve una mejora constante en los indicadores económicos, y yo creo que el gobierno necesita eso. Le quiero hacer 2 preguntas a los 3. Una es, ¿cuál es el dirigente o la dirigente que más crece en el país o que ha crecido en los últimos tiempos? Y la otra es, ¿cómo están viendo la provincia de Buenos Aires? Bueno, una de las dirigentes que más crece es justamente en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ¿no? En términos de la dirigencia en su conjunto. En términos de la dirigencia en su conjunto. Después, los dirigentes, nosotros por lo menos en el ranking de imagen positiva, tenemos en primer lugar a Vidal desde que comenzó la gestión, y después tenemos a Margarita Stolbizer, a Sergio Massa y a Elisa Carrió, que también es una dirigente que ha crecido mucho. En general, yo diría que la dirigencia política ha bajado toda, pareja, ¿no? No hay nadie hoy que esté capitalizando el descontento. Es decir, puede ser que haya un descontento, pero no hay nadie que capitalice hoy, y además, bueno, uno ve una oposición todavía muy fragmentada, y eso creo que es un activo importante que tiene el gobierno, de decir, bueno, no hay nadie que hoy esté capitalizando esa cuestión. Nosotros seguimos manteniendo la imagen de estos dirigentes fundamentalmente que se vienen manteniendo en el ranking de imagen positiva. A ver, después lo que decimos siempre, estamos frente a una elección, esto después se va a traducir en votos, ¿no? Veremos cuáles son las alternativas, ¿no? Pero en principio esos son un poco los dirigentes que hoy están. Y después, sin duda, también Mauricio Macri, que yo creo que en esto, más allá de la gestión que hoy vemos que estamos diciendo, bueno, baja un poco, su imagen personal baja, pero no tanto. Yo escuchaba este fin de semana, tal vez, bueno, Macri es el que insiste con los errores y que realmente Macri es como su peor aliado. Yo creo que en esto hay una diferencia entre la imagen y la gestión. La imagen de Macri se ha mantenido más constante que la gestión, y creo que los problemas que se han sucedido este último tiempo son temas de gestión. Creo que falta una coordinación de un equipo muy grande, de 23 ministros, que en definitiva muchos de estos errores, fundamentalmente los errores de gestión, que son los que la gente peor valora, porque a Macri lo eligieron porque iba a ser un buen gestor, no un buen político, es porque hay parte de su equipo que no lo cuida lo suficiente o como debería cuidarlo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una diferencia. No lo afecta tanto la imagen a Mauricio Macri, sino fundamentalmente la gestión. Sí, yo me sumo un poco a lo que decía Mariel de quién capitaliza todo esto, ¿no? Y en realidad lo que todavía seguimos teniendo es demandas ciudadanas inconclusas, pero no tenés un escenario electoral que te permita canalizar esta situación de descontento, de espera, lo que fuese.
todavía no sabemos quiénes son los candidatos, todavía no sabemos cuántos espacios va a haber y de peso. No hablamos de los márgenes, no hablamos del centro. Esto por un lado. Lo que en realidad le genera a la clase dirigente es una necesidad de entender a la ciudadanía. Y yo, Joaquín, te decía, creo que en diciembre habíamos hecho una pregunta que era cuán definido estaba con su voto, y el 70% nos decía que no estaba definido. En febrero hicimos la misma pregunta y nos dio el 80%. Es decir, creo que el gran desafío del oficialismo, de las oposiciones, es comprender una ciudadanía, digamos, dónde está en términos políticos, pero dónde está también en términos de resolución de problemas. Y si no, esto también te lleva a la dificultad de comprender el escenario político nacional e inclusive internacional. Digo, estamos ante un mundo, ante unos ciudadanos que no se casan con nadie. Entonces, pasa mucho por la resolución de problemas. Hoy por hoy hay buena parte de la ciudadanía que espera, está esperando. Hay algunos que se cansan, se puede estar desilusionados, todavía no encuentran un canal para ir ante esa desilusión, pero el desafío es no apurar, no apurar a una ciudadanía que normalmente tiene tiempos bastante distintos a lo que tenemos nosotros, lo que tiene el periodismo, el famoso círculo rojo, porque uno encuentra dos velocidades, digamos, cómo se mueve la política, cómo se mueven los empresarios, los que estamos sobreinformados, y cómo se mueve la opinión pública general. Alejandro. A ver, no coincido con Mariel con el clima preponderante de desilusión. Yo usaría más impaciencia. La sociedad no está desilusionada ni desesperanzada, y tampoco está pesimista. O sea, no están las condiciones dadas y están esperando el crecimiento. Le siguen dando la oportunidad al gobierno. Hay una estructura de voto que el gobierno tiene consolidada. 9 de cada 10 votantes del gobierno y del PRO siguen apoyando fuertemente. Eso le da un piso al gobierno de 30 puntos. Después hay que ver provincia por provincia. El peronismo sigue muy deshilachado, muy desorganizado. En cada provincia yo creo que va a haber un contexto distinto. Obviamente la provincia de Buenos Aires con la figura de la presidenta va a ser lo que llame la atención. Y en la provincia de Buenos Aires... De la expresidenta, perdón. ¿Y cómo está Cristina Kirchner? Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires sigue teniendo también un piso importante de por lo menos 25 puntos. Entonces, ahí va a haber una parte de la discusión política. Volviendo un poco a lo que se decía acá y en la mesa anterior, yo creo que en parte la cuestión electoral va a hacer que las tensiones aumenten, pero también creo que lo que está en juego es el rol que el peronismo aceptó tener. Y cuando el gobierno quiere pasar por arriba de ese peronismo que aceptó ser un controlador, un opositor, pero alguien que se sienta a la mesa a negociar con el gobierno, ahí es donde se generan los conflictos. Cuando el gobierno quiere poner miembros de la Corte sin ir al Congreso, cuando quiere hacer lo de la RT, cuando quiere hacer los cambios en el cálculo jubilatorio. Yo creo que el peronismo, dicho, se banca no estar en el gobierno, lo que no se banca es no estar en la discusión. Entonces, cuando el gobierno, en este juego constante, es decir, en algún momento nosotros no tenemos que poder salir de la negociación constante de todo y poder imponer algunas cosas, cuando el gobierno intenta imponer cosas sin sentarse a negociar con el peronismo, ahí es donde entra el conflicto. A ver, yo les preguntaba por la provincia de Buenos Aires y le preguntaba fundamentalmente sobre la imagen de dos dirigentes que ya están consolidados en la provincia de Buenos Aires. Uno es Sergio Massa y la otra es Cristina Kirchner, ¿no? El gobierno todavía no tiene ahí nadie, un candidato o ni siquiera un precandidato. A pesar de que no sabemos si Cristina va a ser candidata y si Massa va a ser candidato, lo cierto es que están consolidados como dirigentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, a ver, justamente la provincia de Buenos Aires tiene por parte de la oposición los dos nombres, digamos, más fuertes, ¿no? Sergio Massa, Cristina Fernández, y el gobierno, bueno, no tiene, hoy se habla de Jorge Macri, de Facundo Manes. Yo creo que el gobierno también va a tratar de que la campaña sea lo más corta posible, tratando de llamar la menor atención posible. El tema es que tienen enfrente dos grandes candidatos. Ahora, también no nos olvidemos que después la campaña siempre se traduce en un eje de algo, ¿no? Hay algo que se pone en juego. Todavía no se sabe tampoco cuál va a ser el eje. Si el eje va a ser, bueno, seguir acompañando a este gobierno. En el 2013 fue la no reelección de Cristina, cuando Sergio Massa le gana a Insaurralde. Nadie hablaba de otra cuestión más que la elección era la no posibilidad de Cristina eterna. En ese momento, yo el otro día miraba los números, Insaurralde tenía
prácticamente 80% de nivel de desconocimiento en la provincia, 78%. Creció a lo largo de la campaña, los últimos 3 meses ya tenía 40% y el mes de la elección tenía 8% de nivel de desconocimiento, porque el eje de la elección era otro, no era el candidato. Entonces tal vez, claro, cuando uno plantea hoy un escenario con candidatos, primero un paréntesis, la gente no puede creer que tenga que volver a votar. Cuando nosotros hacemos encuestas y como otra vez tenemos que votar si votamos el año pasado. En la capital vamos a tener que votar 4 veces. Exactamente. Entonces, todavía hoy no solo no están los candidatos, no están los ejes sobre los cuales se va a discutir y después la campaña acelera el crecimiento en conocimiento de un candidato muchísimo y es el activo fuerte que puede tener cualquiera de esos candidatos, ¿no? Sí, a ver, yo en términos generales coincido. Siendo oficialismo, este o cualquier otro, se tiene más velocidad y más capacidad de instalación de candidatos. Esto es así. El mejor caso es Insaurralde, de la mano de Scioli. En ese momento un Scioli cercano a los 70 puntos de imagen positiva, que tiene como una similitud con la gobernadora María Eugenia Vidal. Entonces, en ese sentido, me parece mucho más interesante, de vuelta, para entender a la ciudadanía, es ver qué se juega. Un poco Mariel lo decía, cuál es el mandato de la elección. Y ahí creo que una de las que tiene tal vez la llave para definir, no la elección, pero sí el mandato, es la expresidenta. Digo, si Cristina juega o no juega, si compite o no compite, dónde compite, tiene la potestad de tal vez definir un mandato, ¿no? Y si el mandato vuelve a ser ponerle un límite al kirchnerismo, bueno, el gobierno corre con cierta ventaja porque se mueve o el eje económico, por ejemplo, de la discusión y pasa a ser estrictamente una cuestión política. Esto sin desmerecer la cuestión económica, que es obvia, que importa, el bolsillo siempre importa. Pero por eso a mí me cuesta mucho pensar en términos electorales todavía, sin espacios, sin candidatos, con una ciudadanía en otro canal y sobre todo sin un mandato. Me parece que cuando ya para fines de junio, empecemos a ver los candidatos con nombre propio, tal vez podemos acercarnos un poquito más y no apurarnos en términos de definiciones políticas, porque probablemente nos equivoquemos. La ciudadanía de hoy en Argentina y en buena parte del mundo es cada vez más complicada de leer, digamos, cada vez más complicada porque no se ancla en cuestiones que nos parecían obvias hace muchos años. No se ancla en los partidos políticos ni tradicionales ni nuevos, no se ancla en ideologías de izquierda o derecha, se ancla mucho en la resolución de problemas pequeños, medianos y grandes, pero sobre todo los más cercanos a su metro cuadrado de influencia. Entonces, creo que por ahí pasa el desafío, en este caso del gobierno, de ir a mejorar ese metro cuadrado. Con la mejora del metro cuadrado podés ir a discutir la elección en otros términos. 2 comentarios, Joaquín. Uno, coincido con Mariel, con que la gente se sorprende cuando se le plantea elecciones. Creo que la dirigencia política argentina en algún momento tendrá que repensar cómo han pasado en otros países y el estado actual hoy de la democracia argentina, lo mejor que puede tener es elección cada 2 años o elección cada 4. Que en realidad es cada año y medio ahora, claro, ¿no? Por las PASO. En un momento estábamos, el gobierno tenía, en noviembre pasado estaba 10 meses de gestión y dentro de 10 meses se enfrentaba a una elección. O sea, es una situación que yo creo que la dirigencia argentina la podría empezar a replantear. Segundo comentario, las elecciones de este año van a tener consecuencias más simbólicas que formales. Recordémosle a la gente, se elige la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado y muchas legislaturas en muchas provincias. A nivel nacional, el Senado va a seguir controlado por el peronismo y sobre todo en manos de Pichetto. Cambiemos va a ganar, aunque no le vaya muy bien, va a ganar 6 a 8 bancas. En la Cámara de Diputados, yo te diría que es casi imposible que una de las fuerzas obtenga una mayoría y quórum propio, sobre todo Cambiemos. Si hace una buena elección se podrá acercar, es muy, muy difícil que lo logre. O sea que la dinámica política de un gobierno que va a tener que seguir gestionando con la minoría en las 2 cámaras, negociando con el peronismo, con los gobernadores y con el sindicalismo va a seguir. ¿Qué es lo que va a cambiar? La lectura que se haga de la elección. El gobierno, si consigue un apoyo y un mandato de continuidad y un nivel de fortaleza que lo haga y le dé un poco más de fuerza para los siguientes 2 años. El peronismo para debatir si surgen figuras que tomen el liderazgo, si Sergio Massa sigue y se mantiene como el dirigente peronista a nivel nacional de mejor imagen, más conocimiento y como claro posible candidato a competir con el macrismo del 2019. Para el kirchnerismo, si le pasa como a Duhalde y a Menem, que una vez que dejaron el poder, en la primera elección que enfrentaron fue básicamente el final de sus carreras políticas. Ahí Cristina Kirchner también juega una carta muy fuerte para saber si sigue teniendo influencia en los siguientes 2 años o si influencia ya termina de desaparecer.
Pero esas son las cosas que están en juego. Yo creo que la dinámica política, una vez que pasemos las elecciones, se va a mantener más o menos como lo vimos hasta ahora. Y ahora con los tres, ¿eh? Gracias. Una pausa.